variable. Y va a variar según sea la edad de los sujetos, según sea el contexto socioeconómico, según sea el contexto político, según sea el contexto cultural. A ver, yo decía en la clase del lunes, que nosotros estemos dando clase por Zoom, hoy es normal. Pero en el 2019 no era normal. ¿Se entiende? O sea, en el 2019 nosotros usábamos esporádicamente, aisladamente, la tecnología para dar clases. Hoy la usamos exclusivamente. Entonces, acá yo estoy dando un ejemplo de cómo lo normal es una abstracción con validez operativa, que depende o está condicionada por lo que el medio dispone como criterio de adaptación. Y también condicionada por las posibilidades que tenemos cada uno de nosotros de utilizar nuestros dispositivos para poder satisfacer esa demanda, para poder adaptarnos a lo que exige el medio. Vamos a otro ejemplo. Margaret Mead en su experiencia, en su investigación de adolescencia, sexo y cultura en Samoa, ¿sí?, plantea que en las comunidades tribales samoanas, dos cuestiones que tienen que ver con esto que yo estoy diciendo. Lo normal es que los sujetos transiten, circulen con el torso desnudo. Lo anormal es que los sujetos tengan el torso vestido, como lo tenemos nosotros. Entonces, allí ya tenemos un ejemplo de la arbitrariedad de este concepto y de cómo depende de lo que establece la sociedad y de que el sujeto pueda o no acomodarse a eso. Otra de las características que pone Margaret Mead, y yo la veo así como bien extrema en la diferencia con lo nuestro, y que para mí sirve para graficar esto, es que cuando los sujetos ingresan en la etapa de adolescencia, no disponen de ninguna moratoria social, sino que inmediatamente que la mujer menstrua y el varón produce esperma, tienen que salir de la casa, salir del hogar y conformar una pareja y una familia en un lugar diferente a la de los padres. No importa si tienen 12, 13, 14, 15 años, no tienen moratoria. O sea, está marcada, digamos, la llegada a la adultez y a la responsabilidad de los adultos está marcada por lo biológico, ¿sí?, por el proceso de maduración biológica, tanto del varón como de la mujer. Con esto también nosotros podemos entender cómo lo que es normal y lo que es anormal es una abstracción que a mí me sirve para interpretar algo, pero en función de las características de un contexto, ¿sí? Entonces, vamos a tener que entender esto de la teoría de Mauricio Nobel como algo totalmente puntual en esta teoría que nos permite explicar lo que él llama síndrome, ¿sí? Síndrome o síndrome, ¿sí?, es hace referencia a un conjunto de síntomas que se manifiestan en forma simultánea, con el predominio de alguna de ellas, ¿sí? Lo toman los autores de la medicina y siempre está vinculada con el concepto de enfermedad, ¿sí?, o de algo que está indicando una enfermedad. Dolor de cabeza, fiebre,
algún trastorno estomacal, etcétera, son síntomas que pueden estar configurando están configurando un síndrome, una enfermedad, qué sé yo, gástrica. Para no entrar tanto con ejemplos del COVID. Pero que acá, ¿no es cierto?, nosotros vamos a entender, en esta teoría, que en realidad el síndrome de la adolescencia normal, síndrome normal de la adolescencia, está integrado por síntomas que en esta teoría, son conductas. Por eso desde hoy temprano estamos insistiendo con el tema de que ustedes puedan observar conductas, identificar conductas, describir conductas, ¿para qué? Para poder interpretarlas, para poder analizarlas, interpretarlas y diagnosticar en función de eso. Entonces, fíjense, según Mauricio Nobel, el síndrome normal de la adolescencia está integrado por 10 síntomas que su expresión se manifiesta a través de conductas concretas del adolescente, que como es un síndrome, estos síntomas se manifiestan simultáneamente, pero que predominan unos sobre otros según sea la etapa del duelo o el duelo que el adolescente está elaborando. Y acompañan toda la adolescencia, desde la pubertad hacia la adultez. Por lo tanto, nosotros tenemos estos síntomas durante mucho tiempo, ¿sí?, mientras el sujeto abandona la infancia y se convierte en adulto. Así que vamos a comenzar a ver estos síntomas. Uno de los síntomas, o sea, el orden que nosotros damos acá, y es el orden del libro, es un orden didáctico, de exposición didáctica, ¿no? Porque no es que el primer síntoma, porque dijimos que el síndrome es un conjunto de síntomas que se manifiestan simultáneamente. Este es un orden de exposición didáctica, y así lo van a tener en el libro también. Nosotros planteamos, ¿no es cierto?, desde el primer momento que empezamos el eje 1, que el enfoque que se hace desde el psicoanálisis es que la tarea del adolescente es crecer en busca de una identidad, ¿sí? O sea, por lo tanto, el concepto de identidad es fundamental para todas las teorías del paradigma psicoanalítico. Pero que nosotros entendemos a esa identidad, ¿no es cierto?, como un sentimiento que implica una construcción en el tiempo. Eso ya lo dijimos también con Lerner, ¿recuerdan? Que esa construcción en el tiempo va permitiendo que el sujeto vaya integrando aspectos de sí mismo, pero siempre en relación con un otro, ¿sí? Y que todo puede partir, ¿no es cierto?, de lo biológico, pero no es lo único que va a ir, planteando la construcción de la identidad, sino que siempre va a ser en relación con otros y en un contexto determinado. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo biológico, ¿sí?, hablamos del cuerpo. Pero cuando hablamos del esquema corporal, perdón, ya no hablamos solamente del cuerpo. ¿Sí? Cuando hablamos del esquema corporal, ya vamos hablando de una representación, por lo tanto estamos hablando ya de procesos cognitivos y procesos de estructura simbólica, ¿no es cierto?, que van más allá de lo concreto que puede llegar a ser el cuerpo. Pero que en realidad cuando lo vinculamos con el conocimiento de uno, ¿sí?, lo vemos como una unidad
biopsicosocial. ¿Por qué? Porque el reconocimiento del cuerpo, ¿sí?, tiene como punto de partida las vivencias sensoriales, pero integradas a un esquema, a una representación, a una abstracción que yo elaboro a partir de esas vivencias sensoriales. Y que en esa elaboración, o que esa elaboración es la que va produciendo el conocimiento de uno mismo. Vamos a ver lo que ya lo mencionamos con otros autores, pero lo vamos a hacer tipo fotografía, tipo viñeta, así. Primera escena. El bebé frente al espejo. ¿Sí? Según Lacan, el bebé frente al espejo, el espejo concreto o el otro, que somos nosotros, los otros, ¿sí?, realiza, ¿no es cierto?, una construcción de partes a todo para poder tener el sentimiento de que él está integrado y que no está desparramado. Eso es Psicología Evolutiva 1, queda en esa primera viñeta. Adolescente, pierde el cuerpo infantil, se plantea una disociación entre el cuerpo con característica de adulto y el esquema que tengo del cuerpo infantil, por lo tanto necesito el espejo para poder reconocer los cambios e incorporarlos a un nuevo esquema. Es todo un trabajo de construcción de sí mismo, de su imagen, ¿no es cierto?, que tiene que hacer el adolescente. Y que le demanda mucho tiempo, mucho trabajo, mucho trabajo de reconocimiento y de aceptación de lo que ve y de lo que los otros ven en sí mismos. Esa sería la segunda viñeta. Y la tercera viñeta para el adolescente es una proyección. Es una proyección, es decir, es cómo él cree que se va a ver a sí mismo cuando sea adulto y cómo lo van a ver los otros cuando él sea adulto. Pero eso está, digamos, en el campo en la dimensión de las idealizaciones o de la fantasía. Lo que él tiene ahora es que integrar, ¿no es cierto?, todo lo que tenía que ver con su cuerpo y esquema corporal infantil al cuerpo y esquema corporal adolescente. Si él puede hacer esa integración, ¿no es cierto?, eso va a facilitar el autoconocimiento con el sentimiento de continuidad, es decir, cuando yo era niño, ahora que no soy niño. Yo soy yo, a pesar de ya no ser un niño y no tener el cuerpo de niño. Esa continuidad es sumamente necesaria para la formación de la identidad adulta y es sumamente necesaria para que él pueda proseguir con estas cuestiones que tienen que ver con la integración de distintos aspectos suyos en los diferentes ciclos vitales. ¿Sí? Bueno. Cuando nosotros hablamos de búsqueda de identidad, dice Mauricio Nobel, la palabra búsqueda nos ubica, nos sitúa en comprender que el sujeto es quien construye. Porque un sujeto que busca, dice Mauricio Nobel, es un sujeto activo. El que busca, el que construye, el que reconstruye, es el sujeto adolescente. Nosotros
somos quienes estamos para facilitar esa construcción, facilitarle los estímulos necesarios, el contexto adecuado, intervenir para, en función de sus solicitudes de ayuda, intervenir adecuadamente, eso es lo que nosotros hacemos, intervenir profesionalmente, intervenir científicamente, pero el que busca es él. Por lo tanto, él va a usar mecanismos defensivos que le permitan continuar en la búsqueda y va a usar aquellos que sean los más adecuados según el momento en que esté transitando él. Recuerdan que con Albina Verasturi decíamos que hay un proceso de fracaso de personificación cuando existen las pérdidas en el proceso de duelo. En esos momentos, los adolescentes plantean muchas conductas de inseguridad. Entonces, lo que a él le produce seguridad es identificarse con quienes están pasando por lo mismo. Entonces, recurren a un mecanismo defensivo, que acá se denomina uniformidad y que lo vamos a ver también después con otros síntomas, en el cual él se vincula con otros adolescentes que estén transitando por los mismos duelos, porque el sentirse igual a otro, en este proceso de pérdida, sentirse igual a otro, le da seguridad. Entonces, dice el autor, la uniformidad produce un proceso de doble identificación masiva, que se traduce en el sentirse uno, igual que todos, en este caso serían todos los adolescentes, pero a su vez sentir que todos son igual que él. Entonces eso tiene que ver también con lo que en algunos ejemplos de ustedes decían hoy, el adolescente prefiere, en vez de que los padres lo lleven a la escuela, ir con sus compañeros o ir con sus amigos. Eso tiene que ver con esto también, porque es lo que permite también la diferencia con el mundo adulto, porque yo digo, mira, allá va un grupo de adolescentes. Mira, son más chicos, eso deben ser de primer año. O sea, es como que la uniformidad les da una identidad, ¿no es cierto?, masiva, grupal, ¿no es cierto? Eso también decía Lerner y decía Winnicott, ¿recuerdan? ¿No es cierto?, que es lo que permite que él pueda seguir avanzando en la construcción de este proyecto identitario. Bien. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O se durmieron o están escuchando? Sí, profe. Estamos escuchando, profe. Bueno. Sigamos entonces. Interrumpan cuando necesiten que aclare algo, ¿sí? No hay problema. Identidad negativa. Profe, sí. Yo con la teoría no tengo problema, mi problema es con los ejemplos. Bueno, Claudia, ¿sabés qué? Cuando ustedes lean ahora en profundidad estos textos, que ya con la guía que van a tener para la semana que viene van a tener que hacerlo, vayan pensando en conductas. En conductas, o sea, en vivencias que ustedes han tenido cuando adolescentes, o que tienen, a lo mejor todavía son adolescentes algunos de ustedes, yo estoy segura que sí, algunos debe haber, y vayan pensando también en lo que observan, en lo que escuchan, en lo que vieron o vivieron de sus amistades, lo que escuchan que dicen sus padres. Bajen a la realidad que las conductas son concretas. Las conductas, estos comportamientos se dan en un escenario social, se dan frente a otros.
fíjense que nosotros las guías de estudio que damos siempre están vinculadas con cuestiones de la realidad, con cuestiones concretas. Lo que pasa es que ustedes, si no, disculpen que yo insista con esto y el profesor también, pero es parte de la experiencia de cátedra que queremos compartir con ustedes. Si ustedes no leen con detenimiento, con profundidad, comprendiendo, haciendo una lectura comprensiva, intensiva, en profundidad, detenida, no van a poder ni describir una conducta, ni interpretar una conducta, ni analizar una conducta, porque les va a faltar los elementos necesarios para hacerlo. ¿Sí? Entonces, yo entiendo tu dificultad, Claudia. Yo creo, por la experiencia de cátedra, que esa dificultad se va a subsanar cuando te sientes a estudiar la teoría. ¿Sí? Te sientes a estudiar en la teoría, hay ejemplos. Ustedes busquen ejemplos desde ustedes cuando van estudiando la teoría. Porque yo estoy muy segura de que las conductas de uniformidad que ustedes pueden observar en otros adolescentes de hoy va a ser totalmente diferente a las que ustedes observaron en adolescentes hace 2 años. ¿Por qué? Porque la realidad actual es una muy diferente hace 2 años. Yo estoy segura que las conductas de uniformidad de ustedes, cuando sus procesos adolescentes, y ya no son adolescentes, son diferentes a los míos, porque yo soy de otra generación. Yo puedo describir conductas de mi generación y de generaciones que siguieron, porque observo y trabajo con adolescentes, ¿sí? Y ustedes van a hacer lo mismo cuando ejerzan como psicopedagogos. Entonces, no, los ejemplos que van a encontrar en los textos van a estar desactualizados, algunos, otros no. Tienen que actualizarlos ustedes, desde lo que ustedes están observando y viviendo ahora. De lo que ustedes observaron a ustedes mismos, vivenciaron ustedes como púberes, como adolescentes. De lo que ustedes escucharon que sus padres decían, en mi época tal cosa, bueno, eso es válido, porque está diciendo, cuando los padres dicen, en mi época nosotros no podíamos salir así, sus padres están narrando conductas de adolescentes, que a lo mejor eran de otro momento histórico, pero que son válidas a lo mejor para cotejar, comparar, etc. Entonces, Claudia, yo te puedo decir hoy que esa puede ser tu salida. Gracias, profe. Sí, intento, pero gracias. Sigamos entonces. Identidad negativa. Hay textos producidos por psicólogos y por académicos argentinos que hablaban hace varias décadas de que lo que busca un adolescente básicamente es un lugar en el mundo. O sea, la identidad no es, digamos, solamente alguien, poder decir yo soy. La identidad es un poder decir yo soy yo en relación con un otro. Entonces, eso ya implica un escenario, ya implica un lugar en el mundo. Y cuando nosotros decimos el adolescente busca un lugar en el mundo, lo que estamos diciendo es que lo busca de cualquier manera. Y él va a hacer lo impensable, o va a hacer cualquier cosa para tener un lugar en el mundo. En este buscar quién ser, con quién ser y dónde ser el lugar, el adolescente utiliza un mecanismo defensivo que el autor denomina identidad negativa. Que nosotros, a los adultos, a veces nos desorienta, ¿no? Porque el adolescente puede llegar a ser alguien muy cruel con los padres, con los abuelos, con los animales, con las cosas, con los objetos de los otros, ¿sí? Porque lo que él utiliza, ¿no es cierto?, esa identidad negativa como manera de ser alguien, porque él prefiere ser alguien malo a no ser nadie, o a no ser reconocido como alguien.
Fíjense qué importante es entender esto. Esta identidad negativa, ¿sí?, tiene que ser fugaz y transitoria para que sea considerada normal desde esta teoría. Si esta identidad negativa se fija como una conducta del adolescente, ahí sí estaríamos en una conducta psicopática anormal. ¿Por qué? Porque estaría, ¿no es cierto?, invalidando la característica del síntoma de esta teoría, que es que tiene que ser fugaz y transitorio. ¿Sí? Uniformidad como mecanismo defensivo. Identidad negativa como mecanismo defensivo. Pseudoidentidades o llamadas identidades transitorias. Identidades ocasionales o identidades circunstanciales. Todo lo que es pseudo, ¿sí?, todo lo pseudo, lo dijimos otras veces, el prefijo pseudo significa como si. ¿Sí? Entonces, como si fueran identidades, en realidad las pseudoidentidades son identificaciones, son mecanismos defensivos. Acuérdense que la identificación es un mecanismo defensivo. ¿Sí? Y que en este caso, en estos síntomas, las identificaciones aparecen como manifestadas en casi todas las conductas de los adolescentes. Entonces, estas pseudoidentidades se pueden entender como identidades transitorias cuando se adoptan durante un cierto periodo, dice el autor. Por ejemplo, el adolescente. Ahí estaría uno de los ejemplos que ustedes dijeron hoy, vinculado con uno de los ejemplos que ustedes dijeron hoy. Por ejemplo, el adolescente no puede asumir responsabilidades solo, entonces se comporta como un niño para seguir dependiendo de los padres. Allí sería, ¿no es cierto?, el caso de que el salir o el mundo exterior se ve como amenazante para él, entonces necesita la compañía del otro para poder manejarse en el mundo exterior. Identidades ocasionales. Esto sí ustedes van a encontrar ejemplos un poco anticuados, a lo mejor en el texto, o no. Algunos y otros no. Una de las características de la adolescencia es la apertura al mundo exterior, ¿no es cierto? O sea, el adolescente comienza a salir sin los padres o sin los adultos, el adolescente comienza a salir con los amigos, en horarios diferentes. Bueno, ahora estamos todos aislados, pero en momentos de que no hay aislamiento, o sea, va a la plaza, va a la costanera, va a la cancha, va a un bar, una confitería. Todos esos lugares significan como una primera vez, una situación nueva en algún momento. Y lo que el adolescente no quiere mostrar es inseguridad. Él necesita sentirse seguro frente a situaciones nuevas. Él necesita que esa fortaleza que él muestra, no sea, no deje en evidencia que en realidad él está débil. Entonces, frente a situaciones nuevas, él asume como si fuera un hombre o una mujer de mucha experiencia en lo social. Nosotros en nuestro medio, a ver, ayúdenme ustedes, le llamamos canchero, le llamamos la etapa de machismo en el varón, ¿sí?, de súper seductora en la mujer,
que se expresa en la vestimenta, que se expresa en las acciones, en los gestos, el tomar alcohol que digamos, que no está permitido, pero que lo hace para asumir una identidad como si fuera adulto, etc. Eso sería frente a situaciones nuevas, o sea, son falsas identidades que nosotros la vamos a ver como modos defensivos de no evidenciar que tiene miedo a esa situación nueva y que asume como identidades de un adulto seguro, canchero, con mucha experiencia en lo que va a hacer, cuando en realidad no tiene ninguna. Y las identidades circunstanciales que se producen cuando nosotros observamos al sujeto en contextos diferentes. La casa de los abuelos, la casa de los tíos, la casa de los amigos, la escuela cuando es presencial. Ahora estamos chau con estos ejemplos ahora. La escuela cuando es presencial, ¿sí? Y donde a los adultos, generalmente los padres, sorprende que ese sujeto parece tener distintas identidades. Por ejemplo, dice el autor, en la escuela es responsable, callado, moderado, solidario. En la casa es irresponsable, egoísta, aislado, no comparte nada, no se preocupa por los otros. ¿Sí? Pareciera que son dos sujetos, pero es uno. Que lo que nosotros allí observamos, ¿no es cierto?, es que esas identidades le permitan a él ir como viéndose como distintas personas, pero en realidad está ejercitando, entre comillas, modos de ser en distintos lugares, ¿no? Entonces nosotros escuchamos a los padres, ¿no es cierto?, que cuando vamos a buscar la casa de un amigo, por ejemplo, dicen los padres del amigo, qué increíble tu hijo, es así, 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 y nosotros decimos, hablando de mi hijo, en casa es distinto, pues diferente. Bueno, tiene que ver con estas cuestiones que demandan, ¿no es cierto?, la construcción de la identidad, y son todos mecanismos defensivos. Bien, vamos a otro punto que esto lo vamos a ver en diferentes síntomas. Nosotros habíamos hablado con Arminda Verasturi, ¿no es cierto?, que se producía la pérdida de los padres infantiles, se producía por eso una separación, ¿no es cierto?, con una separación de los padres infantiles. Profe, sí. Perdón, en cuanto a lo que dijo recién de lo de las conductas diferentes en diferentes lugares, digamos, eso, ninguna de esas conductas lo define, digamos, y va como formando la personalidad. O sea, ninguna lo define permanentemente. O sea, acá tenemos que manejar la cuestión de que sea transitorio. Porque si no, o sea, si él tiene permanentemente conductas parciales y contradictorias, vamos a hablar de una psicopatía, ¿sí? O sea, estas identidades circunstanciales tienen que ser fugaces y transitorias, tienen que aparecer y desaparecer. ¿Por qué? Porque están vinculadas con la elaboración de los duelos y con la construcción de la identidad. ¿Sí? No puede ser que un sujeto tenga identidades circunstanciales, no puede ser considerado normal que un sujeto tenga pseudoidentidades desde los 14 hasta los 20 años. ¿Se entiende? Porque ahí estaríamos en una psicopatía. Sí, pero... ¿Está? Entonces, esto, lo que yo diría que son identidades que están vinculadas con la construcción de la identidad, más que de la personalidad. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, acuérdense siempre de esto,
nosotros decimos que la identidad es un sentimiento y una imagen que se construye a partir de las identificaciones, pero que opera independientemente de ellas. Es decir, una identidad construida no es lo mismo que una identificación. En esto, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que mientras se construye la identidad, en este caso, mientras se reconstruye la identidad, estas identificaciones, que son mecanismos ofensivos, son normales. ¿Por qué? Porque están en función de construcción de identidad. Pero si se producen como una conducta fija, estereotipada, y que permanece en el tiempo, o sea, pierden la condición de transicionalidad, de ser transitorias, de ser transitorias, de ser fugaces. Si pierden esa condición, ya son consideradas anormales. ¿Está claro? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, decíamos estaba diciendo que vinculada, ¿no es cierto?, en este proceso de construcción de identidad, vinculada al duelo por los padres infantiles, decíamos con Arminda Berasturi que a medida que el sujeto transita la adolescencia, cada vez más es innecesaria la presencia de los padres, porque se tiene que producir la independencia. La independencia se produce por la separación, ¿sí? Y lo que decíamos también a Berasturi es que esta separación es posible realizar porque el adolescente los incorpora, o sea, los incorpora a su mundo interno, ¿sí? O sea, los reconstruye como objetos internos simbólicamente, pasan a conformar un imago, ¿no es cierto?, con los cuales él se identifica, o sea, de manera tal que puede producirse la independencia, ¿sí?, de los padres externos. Y que en ese momento, ¿no es cierto?, cuando se puede producir esa separación, se da en realidad el proceso de individuación del sujeto. Es decir, el sujeto es él independientemente del otro. ¿Sí? A eso apunta la individuación. Bueno, otro síntoma es la tendencia grupal. Vamos a ir viendo esto siempre, ¿no es cierto?, con la idea de que son síntomas que se van, que se producen simultáneamente, que se manifiestan simultáneamente y que quiero que existen determinados predominios, ¿no? La tendencia grupal, cuando hablamos de tendencia, nosotros hablamos de que es una conducta, ¿no es cierto?, que es necesaria para resolver algo. O sea, los adolescentes necesitan estar en la grupo. Los adolescentes no pueden transitar normalmente el ciclo de la adolescencia si no están tan bárbaros, si no están tan coetáneos, si no están en forma grupal. ¿Por qué? Porque una de las funciones que cumplen en la organización del grupo, ¿no es cierto?, es que él pueda manifestar en ese grupo esa conducta psicopática normal que le permite transitar hacia la identidad adulta. Y esta tendencia tiene que ver con la unidad que hablábamos en el síntoma anterior. ¿Por qué? Porque en esta identificación donde todos se identifican cada uno, se produce como una mimesis, o sea, hay como una mimesis, se mimetizan los sujetos. Y lo que logra esta orientación
que deja de ser él. O sea, él siente como que no es a él nada más a quien le pasan todas estas cosas como adolescente. Él no es el único que está perdiendo, que tiene pérdidas. Él no es el único que está perdiendo su mundo infantil. Todos los que están con él están perdiendo su mundo infantil. Por eso es que hay tanta confianza entre ellos y desconfianza en el adulto. Todos estamos perdiendo el mundo infantil. Ellos observan eso. Entonces, yo no sé si alguna de ustedes ha visto la pared de Floyd, la ópera de rock. Pero si no la han visto, por ejemplo, miren algún video de este espectáculo público, que ahora no hay, donde la masa, o sea, todo ese conjunto de personas, en realidad actúa como si lo fuera uno solo. Lo que vieron en la película van a ver todos los resaltar, ¿no es cierto? Como todos comienzan a levantar la mano y a hacer un gesto y se desdibuja la cara, o sea, el rostro de cada uno de ellos, y todos tienen la misma semblanza. ¿Sí? Todos se hacen uno. Hay muchos ejemplos de los recitales a los que nosotros íbamos cuando había presencialidad, ¿no es cierto? Los espectáculos públicos, como los espectáculos deportivos, una cancha de fútbol, donde hay gol, por ejemplo. Es lo que se observa. ¿Sí? Una concentración pública en cada calle, si hay algo, todos gritan lo mismo, todo, si el discurso es el mismo. Si todos esos fenómenos, ¿no es cierto?, donde se construye esto, y lo que pasa es que al ser uno mismo el grupo, al ser constituir uno, deja de sobresalir lo particular. ¿Sí? El grupo aparece también como un buen puente hacia el mundo adulto, es como un puente, si puedo usar esa figura, el puente del cual me permite transitar desde la infancia hacia el mundo adulto. ¿Por qué? Porque en el grupo lo que yo hago es diferenciarme del mundo adulto para poder transitar hacia él. Esa es una de las contradicciones más interesantes y constructivas del proceso de la adolescencia. ¿Por qué? Porque él tiene que rechazar aquello hacia lo que se va acercando más. Porque además, como tiene que separarse del grupo de los padres, como vimos en el síntoma anterior, el grupo es el medio ideal para separarse de la familia. Es lo totalmente opuesto, es lo totalmente diferente a la familia. ¿Sí? Entonces, además, como yo digo acá, al principio, facilita la conducta psicopática, me permite a mí poner la dependencia que tenía con la familia, que ya no quiero tener, la pongo en el grupo. Y eso nosotros decimos los adultos, está horas con el grupo en vez de estar en la casa. Perfecto, perfecto. Él está dependiendo del grupo, necesita depender del grupo, no necesita depender de la familia. Entonces, digamos que transfiere al grupo todo lo que implicaba la interacción familiar, la transfiere al grupo para poder manejarla y después desprenderse de ella, ¿no? Sí. ¿Y cómo deben estar pasando en esta situación ahora, ¿no? En esta situación de pandemia que no pueden, digamos, sentirse dentro de ese grupo del cual ya venían, porque se trata, digamos, ¿no?, de adolescentes que estamos hablando de secundaria, que ahora por situación de pandemia se tuvieron que separar. ¿Cómo deben estar pasando? Debe ser
angustia, tal vez, profe? Mira, hay ya desde el año pasado, cuando esto se volvió un caos, ¿no? La principal preocupación nuestra, desde el punto de vista de la salud mental, estaba puesta en los niños, en los adolescentes y en los adultos mayores, no tanto en el adulto, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la salud mental, el aislamiento, ¿sí?, es mucho más perjudicial para los niños, para los adolescentes y para los adultos mayores. Con distintas cargas, ¿sí? Es decir, es más perjudicial, por ejemplo, comparativamente, que para los adultos. ¿Se entiende esto, no? Y desde el área de salud mental, lo que se diferencia también es qué posibilidades tuvieron y tuvimos todos para sustituir las maneras de relacionarnos con los otros. Pasó con el tema de las clases. Ninguno de nosotros estaba preparado para esto, para la no presencialidad. Y a algunos afectó más que a otros, afecta más a los niños, afecta menos que a los niños, a los adolescentes, pero más que a los adultos, a los adolescentes. Así tenemos que ir viéndolo dinámicamente. Y los adolescentes, acá se produce algo interesante. Esto ustedes lo van a tener para analizar en la guía que van a tener para las 2 semanas que tenemos el examen. Pero viene bien y me voy a detener en esto. Acá viene otro problema. ¿Con quién había preguntado esto? A ver si me ubico en el grupo. Yo, profe, Marcela. Marcela, bien. Pero me interesaría que los demás atiendan y también participen, porque esto es medular en lo que estamos viviendo actualmente. En la adolescencia se produce otro problema. ¿Por qué? Porque los adolescentes tienen la posibilidad de estar en grupos virtualmente si no pueden estar presencialmente. Ellos son muchos más, tienen mucho más plasticidad para eso que los niños y los adultos, por ejemplo. Pueden vivir encerrados con las redes, pero estando en las redes. Hasta ahí sería como, bueno, si no pueden estar con ellos en el colegio, están en WhatsApp o en Facebook o en Instagram. Pero la pregunta es, ¿y los que no pueden acceder a la conectividad o a las redes porque no disponen de medios, porque no disponen de un capital económico, porque no saben ni pueden hacerlo? Esos sujetos en este momento se convierten en un grupo muy vulnerable. Y son los que más están afectados por el aislamiento. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ir viendo cada una de estas situaciones. Y yo estoy muy segura por los mensajes de ustedes que llegan, profesora me quedé sin wifi, profesora me quedé sin datos, profesora, estamos muy condicionados por las posibilidades de conectividad. Entonces, fíjense lo que me pasó a mí el lunes, se cortó la luz en el barrio y tuve que salir yo de la clase, menos mal que pudo ingresar el profesor. Profe, una pregunta. Un segundito, cierro la idea. Sí. Entonces, a esta cuestión del aislamiento, que es que los vuelve vulnerables a los adolescentes, vuelve más vulnerables a quienes no pueden vincularse, por lo menos virtualmente, con sus pares. Y esto está planteando muchas, digamos, enfermedades que tienen que ver con esta situación de aislamiento desde la salud mental. ¿Sí? Ahora sí, Agustina.
Sí, todo esto se puede, o sea, pueden aparecer conductas de desafecto, crueldad, como veníamos hablando, ¿no? Porque volviendo al tema de cómo están atravesando los adolescentes ahora en virtualidad, yo tengo un hermano que si bien tiene la oportunidad, como usted dice, de conectarse de manera online con sus compañeros, está todo el tiempo al frente de la computadora o en la Play y hablando por teléfono, videollamada, Discord, no sé, todo un montón de cosas, pero se puede notar igual estas conductas como de desafecto, o sea, es, a veces es cruel porque no entiende que, no sé, el internet anda muy lento y yo estoy en clases y es como que te repelea, o sea, quiere solamente jugar y estar al frente y te dice, no, pero yo estoy hablando con mis amigos, no me molestes, y vos le decís, pero yo tengo clases, y es como que cero responsabilidad. Bien, lo que dice Agustina me parece muy, muy pertinente lo que estamos hablando y también me parece interesante analizar lo siguiente. El adolescente va a seguir siendo adolescente en este contexto. Va a ser diferente a los adolescentes o sea, un adolescente de 15 años va a estar transitando su adolescencia en este momento de manera diferente a la adolescente que en el 2018 tenía 15 años. ¿Me explico? Pero va a transitar lo mismo la adolescencia. Va a tener, ubíquense en lo que dice Lerner con el tema de las crisis contextuales, del contexto, cómo pueden afectar la construcción de la identidad. Tengan muy presente el texto de Lerner para todo esto. Porque también hay otra cosa en lo que dice Agustina, hay una, digamos, una cuestión de manifestar, ¿no es cierto?, la identidad negativa, la agresión, la hostilidad y demás, pero ¿saben dónde lo hace? Adentro de la casa. ¿Por qué? Porque está aislado en la casa. Y nosotros tenemos varios artículos que vamos compartiendo algunas cosas con ustedes, ¿no es cierto?, en algún momento, que es, por ejemplo, el adolescente necesita separarse de los padres y necesita salir de la casa. Evidentemente no puede. Está más tiempo en la casa y más tiempo con los padres, y más tiempo con los hermanos, y más tiempo con los abuelos, y más tiempo. O sea que el contexto se modificó. Hay que ver cuáles son los dispositivos de cada uno de estos sujetos para adaptarse a esas exigencias al medio. O sea, fíjense cómo acá podemos aplicar, ¿no es cierto?, y explicar el concepto de normalidad que veíamos en principio con Ana Freud, con Amina Brasturi, con Mauricio Nobre. No dejan de ser adolescentes, están tramitando diferentes sus adolescencias. Muy condicionados por lo económico, por lo geográfico, por lo social, por lo cultural, por lo educativo. Sumamente condicionado. Y cada uno va a ver cómo eso afecta su holding, diría Winnicott. ¿Sí? Y cómo él puede, diría, desde su búnker identitario, enfrentar este contexto tan adverso, caótico e impredecible. Porque nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar pasado mañana? En una pandemia. ¿Se entiende? Sí. Sí, no, decía que aparte, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Que se los ve muy angustiados. Por ejemplo, yo tengo mi hermanito que tiene 18 y aparte su primer año de facultad, pobrecito, y además el encierro, no, se lo nota realmente fatigado por todo lo nuevo que implica la facultad, por todo lo nuevo que estaba atravesando él. Es demasiada la fatiga, la angustia, encima el aislamiento. Y teniendo en cuenta que por ahí él es un chico que, si bien tiene acceso a los dispositivos tecnológicos, me pongo a pensar cuánto más los adolescentes que están en condiciones socioeconómicas vulnerables, como usted decía. De hecho, hoy ni siquiera es tan necesario poner en Google análisis sociológico aún. Hoy abre las redes uno y encuentra
un montón de reflexiones de perspectivas sociales, psicológicas, psicopedagógicas, de cómo afecta el aislamiento a todas las personas en sí, dependiendo del enfoque del escrito, pero bueno, también en este caso de cómo afecta a los adolescentes, tengan accesibilidad o no a los dispositivos y cuánto más a los que no tienen. Bien, sí, nos afecta a todos, eso decía yo, nos afecta a todos. La diferencia está en qué ciclo vital estamos, la diferencia está en qué exigencia tenemos del medio y la diferencia está en las posibilidades que tenemos nosotros de satisfacer esa exigencia. O sea, ya la misma palabra, aislamiento, indica algo que no es normal. Claro. ¿Se entiende esto? O sea, ya indica que tenemos que usar otros recursos para comunicarnos, para implica la interacción. Para estar en clase otros recursos, para, qué sé yo, para ir a hacer un estudio médico, otro recurso, para acompañar, qué sé yo, en el proceso de aprendizaje a mi hijo, otro recurso. Surgen nuevas figuras, se incorporan nuevos roles en nuestra sociedad. Sí, lo decíamos en una clase con ustedes, ¿no? En una clase pasada, aparece el docente blue, ¿sí? Aparece la sobrecarga de roles en función de los padres que tienen que trabajar, que tienen que ayudar a los otros. O sea que yo no estoy diciendo que esté mal o bien, estoy describiendo la realidad y estoy viendo cómo eso condiciona de manera diferente a cada uno de nosotros. ¿Sí? Lo que nosotros hemos tenido que aprender para poder desarrollar estas clases, por ejemplo. ¿Sí? Lo que todavía nos falta aprender. Lo que vamos ajustando permanentemente. Que todo implica un desafío que si nosotros estamos más o menos en estado de salud, podemos ir acomodándonos y respondiendo, y a eso se refiere el criterio de normalidad. Por eso dije hoy, lo normal es hoy estar, yo por allí, les pregunto a ustedes si están siguiendo la clase, porque en tantos años de docencia, lo que para mí era normal era ver los rostros de ustedes y ver si hacían un gesto de inseguridad, de alegría, de tristeza, decir, otra vez con el O sea, me falta el feedback presencial, ¿no es cierto? Entonces, yo veo imágenes fijas y encima ahora tengo 4 nomás de 105. Ya estoy, digamos, acostumbrándome, y ustedes se están acostumbrando también a verse entre ustedes de manera diferente, a ver a los docentes de manera diferente. Esta es nuestra normalidad hoy. Algunos nos estamos pudiendo adaptar y otros no lo están pudiendo hacer. O por que sus dispositivos subjetivos son insuficientes, o por sus condiciones económicas, sociales, culturales, que no le permiten hacer. Cada vez hay que describir mejor la complejidad actual, y la tenemos que describir completamente para entenderla de esa manera. ¿Sí? Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho en la referencia a la realidad, ¿eh? O sea que está interesante, ¿no? Vamos a ver cómo seguimos con acá. Bueno, esto ya está. Bien. Como las clases presenciales, nos tomamos 5 minutos para tomar agua y seguimos. Sí, profe. Gracias. Bueno, profe. 5 minutos y seguimos.